pantalla las diapositivas? Buenas tardes. Doctor Hernán, sí, Buenas por favor. tardes, sí. Sí, señor. En secuencia. Sí, señor. Buenas tardes, sí, señor. ¿El audio qué tal está? ¿Bien? Bien, sí, señor, fuerte y claro. Bueno, perfecto. Buenas tardes, por favor, si se podrían compartir en modo, eso, gracias, en modo presentación, gracias. El apuntador. Agradecemos a los participantes mantener el micrófono silenciado para que todos puedan tener completa recepción de la información que se va a suministrar. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Inge, por su colaboración. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Hernán Alonso Villamizar y estoy como profesional de apoyo en el evento 300, que es agresiones de animales potencialmente infecciosos del virus de la rabia. Entonces vamos a explicar exactamente este evento 300. Ya muchos de ustedes de pronto tuvieron la oportunidad en la primera capacitación de estar. Hemos visto unas evoluciones considerables, especialmente en la parte de este evento, pero necesitamos avanzar, más en esa identificación o en esa correcta, selección del tipo de exposición. Tenemos entonces algunos datos importantes, como ya se los había mencionado en la anterior capacitación y les había comentado sobre la importancia de hacer una correcta selección del tipo de exposición. ¿Por qué? Porque es un compromiso desde el punto de vista profesional. Perdón. Bueno, ya, qué pena, es que estaba acá cerrando una puertica. Bueno, entonces vamos a revisar este evento y la importancia. Estábamos revisando en la semana 20, los valores predictivos para exposiciones leves y exposiciones graves. Vemos en el avance en exposiciones leves que estamos en un valor predictivo positivo de 0.95, creo que es, o sea, hemos avanzado considerablemente, pero en las exposiciones graves vemos un valor predictivo de 0.57, lo que nos indica que estamos haciendo una incorrecta clasificación específicamente en exposiciones leves, ¿sí? Analizando pues, los diferentes eventos, y alguno de ustedes de pronto me corregirá, este evento es en el que compromete al profesional de la salud casi en un 100% al hacer una clasificación correcta en el tipo de exposición. Entonces, el compromiso es de todos nosotros, pues la profilaxis para este evento es fundamental para que no ocurra un desenlace fatal. Tenemos, por ejemplo, el accidente ofídico, pero el accidente ofídico no 100% compromete al profesional en salud para hacer una clasificación correcta, ¿cierto? Hay necesidad de ubicar cuál fue la serpiente, en qué parte fue la agresión, en qué parte me refiero, localización territorial, y dependiendo de eso, pues podemos identificarla. Mientras que para el caso de este tipo de agresiones, sí nosotros tenemos el compromiso de hacer una correcta clasificación para que esa profilaxis también sea lo correcta. O sea, lo que está en nuestras manos precisamente son la vida de los pacientes y pues que no tengan un desenlace fatal. Vamos entonces a entrar en materia. Entonces, importancia, entonces, hacer una correcta clasificación, y para eso vamos, después de terminar esa capacitación, a estar súper bien duchos en este aspecto. No están pasando las diapositivas. Estamos en la primera diapositiva, ¿sí están bien? Sí. Bueno, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, existen dos ciclos. Entonces, está el urbano y el silvestre. Pues el urbano, principalmente, el animal agresor que predomina, pues son los perros y ocasionalmente otro tipo de animales domésticos, por ejemplo, el mismo gato. Pero el gato pues tiene una connotación diferente también, y vamos hacia la parte silvestre. Los principales intermediarios transmisores para los humanos son los murciélagos y otros silvestres, pero cabe destacar que las características de movilidad del mismo gato se están convirtiendo en un intermediario importante en la transmisión. La mayoría de estos pues no pernotan en sus hogares, en sus casas, y en el día o en la tarde salen a deambular, y existen muchos
sitios de viviendas pues, que tienen unidades arbóreas que pueden albergar otro tipo de animales silvestres como los murciélagos. Entonces, se está convirtiendo el gato, se está constituyendo en un animal importante también en la transmisión desde el punto de vista silvestre. Por otro lado, existe el modo de transmisión del virus de la rabia, se transmite a través de saliva, por la mordedura, arañazo, lamedura de mucosa o lamedura de piel lesionada. También se transmite por contacto de piel lesionada o mucosa de una persona con secreciones bucofaríngeas, material biológico de necropsia, superficies óseas o en contacto con tejido nervioso en casos de la rabia. Bueno, aquí lo que me quiere decir es que puede existir un contacto o una agresión. ¿Qué diferencia puede existir entre contacto y agresión? Pues, ¿cuál es la agresión? Es aquella que produce el animal y que puede llegar a tener una mordedura, arañazo o algún tipo de así sea un arañazo, digamos, superficial. Pero el contacto ya viene siendo, por ejemplo, la medura o el contacto con algún tipo de órgano que esté en estudio o contacto de alguna persona que se encuentre, pues, posiblemente con el virus de la rabia. Ese es contacto y esa es la diferencia entre la agresión y el contacto. Tenemos que, digamos, documentalmente, la transmisión persona a persona es teóricamente posible. A la vida práctica en este momento no se ha documentado ningún caso semejante de una persona a otra persona se haya contagiado del virus de la rabia. La inhalación, pues lógicamente es cuando existen inóculos considerables. Esto ocurriría, por ejemplo, en un laboratorio de un nivel considerable y profesionales que estén trabajando este tipo de virus y pues haya una aerolización del virus y pues haya una contaminación, o que, por ejemplo, se metan por ahí a una cueva de murciélagos donde haya una cantidad de inóculos considerables y puede estar aerolizado este tipo de virus, ¿sí? Pero entonces, pues, no es muy común. Mucho más raro aún, se han documentado casos también de trasplantes, pero sí hay documentados casos de trasplantes, por ejemplo, de córnea y otro tipo de órganos sólidos en los que se ha presentado esta transmisión. Por otro lado, y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, las fases del virus y de la enfermedad como tal. La fase 1, que es asintomática, y va a corresponder al periodo de incubación. Va a tener una duración de 10 a 60 días, digamos, es lo más común, pero puede llegar a ser de 1 año o más años. Ahí es donde está la responsabilidad del profesional de salud en hacer una correcta clasificación del tipo de exposición. ¿Por qué? Porque esa es la fase donde la profilaxis realmente tiene un efecto positivo, ¿sí? Después, en la segunda fase, pues ya prácticamente todas nuestras acciones pueden estar perdidas. Corresponde a esa prodrómica, en ella pues aparecen los primeros síntomas que en realidad son difusos y son de carácter inespecíficos y pueden durar de 2 a 10 días. Ya en esa fase no hay prácticamente nada que hacer. Por esa fase 1 es importantísima. Más adelante vamos a ver el por qué para unos puede ser menos tiempo que para otros, que puede durar hasta años. Esa fase 3, pues neurológica, en la que se presentan ya estos síntomas marcados neurológicos y que pueden durar de 2 a 7 días. Y al final entra en la fase 4, que es de 1 a 10 días y pues entra en un coma profundo, en la cual el desenlace pues es el que ya todos sabemos, que fallece. ¿Sí? En la fase 1 esa enfermedad es totalmente prevenible y depende del profesional que está haciendo esa correcta clasificación, hacer esa profilaxis también de acuerdo al protocolo que nos exigen. Para cualquiera de las agresiones, necesitamos como profilaxis importante hacer un baño, un lavado importante, profundo, con abundante agua y jabón, y en ocasiones, pues si se obtiene la posibilidad, pues aplicar otro tipo de productos que ayuden a disminuir esa capacidad del virus en penetrar al huésped o al ser humano, que parece este caso. Bueno, se han documentado más o menos, dice la literatura, menos de 20 casos en la historia de personas que, habiendo pasado esa fase 1, pudieron haberse salvado, pero son 20 casos en toda la historia, lo que quiere decir que prácticamente es un 100% la fatalidad para este tipo de virus. Periodo de incubación, pues depende de muchas cosas. Ese periodo de incubación, ¿qué depende? De la cantidad de inóculo que tenga el animal agresor, ¿cierto? Del sitio
donde haya sido la agresión. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del sitio, pues está un sitio más cercano al sistema nervioso central y por ende, pues más rápidamente se puede diseminar el virus. También depende de la cantidad de la cantidad de agresiones que tenga, ¿sí? De la cantidad de agresiones que haya podido producir el animal, pues porque va a haber más posibilidades de penetrar sobre el ser humano. También va a depender de la profundidad o la calidad de esa agresión, ¿sí? Porque pues si pasa todos si hay necesidad de suturar, si hay sangrado, si penetró de forma profunda los diferentes tejidos, pues va a haber mucho más proximidad o tendrá un vehículo más fácil de penetrar del virus, ¿no? Entonces, todas esas condiciones y variables van a depender para que esos tiempos se reduzca en el periodo de incubación. Y lógico, las características del huésped en responder a este tipo de virus, ¿no? Por otro lado, periodo de transmisibilidad del virus de 3 a 5 días antes del comienzo de los primeros signos y síntomas. En los perros puede ser incluso mayor y finaliza pues con el fallecimiento de este animal agresor. Sí, los reservorios, ya lo hemos dicho, que el virus puede estar en todos los animales homeotermos, especialmente en mamíferos, zonas urbanas, predominantemente en animales de compañía, perros y gatos, en zonas rurales, en animales de producción, bovinos, equinos, caprinos, bueno, en fin, todos los animales mamíferos son potencialmente infecciosos. Por eso es que más adelante vamos a ver en ese protocolo 2, en el cual tenemos el diagrama que nos explica de forma mucho más sencilla, más fácil, cuál es esa clasificación correcta. Podemos identificar que los dos grandes grupos en los cuales vamos a dividir el animal agresor son perros o gatos o otros mamíferos, ¿sí? Y en los cuales pues vamos a sacar aquellos que tengan las glándulas, digamos, atrofiadas y no tengan la capacidad de infectar el virus de la rabia, como son, por ejemplo, los roedores pequeños o las ardillas, ¿sí? A esos dos los sacamos dentro de animales potencialmente agresores. Por otro lado, entonces la definición, lo que habíamos hablado antes, agresión o contacto. Entonces, ¿qué es agresión? Toda herida o lesión que se va a causar por mordedura, rasguño o arañazo. Aquí tenemos que decir herida o lesión, así sea pequeña, ¿no? Cualquiera que sea su número, extensión o profundidad, en cualquier parte del cuerpo de una persona ocasionada por un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia. Eso es agresión. Y contacto, todo contacto de piel lesionada o mucosa de una persona con secreciones bucofaríngeas, material biológico de necropsia, superficies óseas en contacto con tejido nervioso procedente de un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia, o animales o humanos con diagnóstico de rabia. Aquí hay que hacer un paréntesis para que entendamos. Si existe algún tipo de lamedura o contacto en una piel que está completamente sana, no está la posibilidad de que de que penetre el virus de la rabia. Pero si existe una mínima lesión en la piel, sí existe esa posibilidad, ¿sí? Entonces, ahí piel sana, no, ¿vale? Bueno, tenemos clasificación. Aquí es donde entramos. Una cosa es una agresión, por terrible que sea, y otra cosa diferente es a la hora de hacer ese tipo de clasificación correcta entre no exposición, exposición leve o exposición grave. Empezamos con la no exposición. Escuchemos, no exposición, y puse en rojo estas variables porque son aquellas que me van a dar al final la idea de por qué se clasifican de esa forma. Entonces, cualquiera de estas condiciones, mordedura en cualquier área del cuerpo de una persona, cubierta o no. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay una agresión, ¿cierto? Lamedura de mucosa o de piel lesionada, arañazo o rasguño provocado o no. ¿Qué me quiere decir? Que hay una agresión o hay un contacto, ¿cierto? Que sean ocasionados por un animal doméstico, perros o gatos, vacunados o no, con o sin certificado de vacunación vigente. Variable certificado de vacunación. ¿Qué me quiere decir ahí? Que es inherente a la hora de hacer una clasificación. No es importante
para hacer la clasificación. Escuchen, no es que no sea importante vacunarlos, sí es importante, pero para la hora de hacer una clasificación en exposición no es relevante, pero en rojo está observable. Y esa palabra observable tiene varias condiciones, no es simplemente, bueno, yo fui y vi al perro o el gato y sí estaba como bien y estaba vivo. No, eso no es observable. Ese tiene un significado y es que debe ser observable por un periodo de 10 días, desde que hubo la agresión hasta el día número 10. Y ese observable es que el profesional de la salud o quien tenga las competencias para hacerlo deba verificar que el animal no tenga comportamientos erráticos, salido de sus comportamientos normales, que sea agresivo, que tenga esas características que puede llegar a tener un animal que esté infectado con el virus de la rabia. Inmediatamente, si se clasificó como observable, hay que regresar y volver a realizar esa clasificación. Y ahí, si tiene signos y síntomas de rabia, ya vendría siendo una exposición grave. Pero aquí me está hablando de que es observable y que no tiene signos compatibles con rabia al momento de la agresión, o sean ocasionados por un perro o gato en una persona que consulta 10 días después o más, y pues efectivamente el perro o animal agresor es observable y no tiene signos o síntomas. ¿Por qué? Porque se entiende que si ya pasaron 10 días, pues pasó el periodo de la observación y el perro, pues, o el gato son observables y están en buenas condiciones. Mejor dicho, que se garantice su observación, ¿sí? Entonces, ahí sería una no exposición. ¿Y cuál es la variable a tener en cuenta? Que sea observable, desde la condición de su definición como es observable. Otra de las condiciones importantes, si el perro o gato salió de la casa y resulta que era un gato y pasó un Rottweiler y se lo comió, o bueno, no se lo comió, pero sí lo mató, pues inmediatamente queda como no observable y ahí se reclasifica, ¿sí? Se reclasificaría de acuerdo a la clasificación que las otras características me den, ¿sí? Solo sería grave si tiene signos y síntomas de rabia, ¿sí? Lo pasaríamos a grave, pero si el perro se murió, lo único que nos dice es que no es observable, ¿vale? Cualquiera de estas condiciones también sería una no exposición, contacto de piel intacta, con saliva o tejido nervioso procedente de un animal potencialmente transmisor de rabia. Entonces ahí no hablamos de una agresión, sino de un contacto, ¿cierto? Y lesión causada por pequeños roedores o ardillas, me faltó ese pedacito, roedores sinantrópicos, rata común. Este tipo de animales, pues como ya lo había dicho, no tiene la capacidad de transmitir el virus de la rabia porque tiene esas glándulas salivares atrofiadas, ¿vale? Creo que lo hemos mandado. Nos vamos donde dice. Doctor Hernán, por favor, activar su micrófono. ¿Y ahora qué? Volver a la presentación. Sí. La grande, no. ¿Listos? Sí, señora, ahí lo estamos oyendo. Bueno, perfecto. Entonces, la clasificación leve dice que es una menor probabilidad de transmisión del virus de la rabia. Aquí vamos a ver otros condicionantes. Vamos a ver la diapositiva y ahorita discernimos por qué es leve. Primero, mordedura única en área cubierta del cuerpo. Pero me está diciendo entre paréntesis que es cierta área. Tronco, miembro superior o miembro inferior. ¿Sí? O sea, no nos está metiendo ni manos, ni pies, ni genitales, ni CCC, que es cabeza, cara o cuello, ¿verdad? Solo tronco, miembro superior e inferior. Entonces, mordedura única en área cubierta del cuerpo. Lamedura de piel lesionada, arañazo o erosión leve en piel expuesta.
sin sangrado ocasionada por un animal doméstico, perro o gato. ¿Qué me está diciendo ahí? Que es una agresión, digamos, una lesión leve, ¿sí? No hubo penetración completa, no hay sangrado, no hay necesidad de suturar, ¿sí? Y la otra característica importante para que sea esa clasificación leve es que es no observable, desconocido o callejero, ¿sí? No hay probabilidad de hacer ese tipo de observación para ver el comportamiento, si es errático o si es, o si es común el comportamiento de ese animal. Entonces, esa es la primera característica y es importante para saber que hay exposición, que es no observable, ¿sí? Cuando nos dicen no observable, ya es exposición. Vamos a ver si es leve o si es grave, ¿sí? Pero acá me está diciendo que es una única lesión y por otro lado, pues que no fue tan profunda, no fue tan fuerte, no hubo sangrado, no hay necesidad de sutura. Requiere de inmediato, ¿qué? Aplicación de vacuna antirrábica como único esquema profiláctico contra la rabia. Lavado y atención de la herida. Lavado y atención de la herida siempre, ¿cierto? Según lo establecido en lineamientos nacionales vigentes emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención de personas agredidas por un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia. Entonces tenemos lesión única, la cantidad es importantísima a la hora de hacer una clasificación y es leve esa agresión que hubo, ¿cierto? Leve y es única. No hay exposición de sangre y por otro, variable importante, no observable. No observable, ya sabemos que es exposición. Vamos a la grave. Tiene otros condicionantes también muy importantes. Mayor probabilidad de transmisión del virus de la rabia. Mordedura en cualquier área del cuerpo. Cubierta o descubierta, lamedura de mucosas, lamedura de piel lesionada, rasguño o arañazo transdérmico en el cuerpo de una persona ocasionada por un animal en cualquiera de estas condiciones. Caso probable o confirmado de rabia por laboratorio. Lógico, porque ya es un caso que tiene una alta condición de portar el virus de la rabia. Por eso es probable o confirmado por laboratorio. O sea, sería una rabia humana o animal. Silvestre o salvaje, incluidos los grandes roedores como el chigüiro. Quiere decir que el animal agresor o quien cometió la lamedura, la agresión, la mordedura de eso, es un animal silvestre o salvaje, o sea, diferente a perro o gato. Con signos o síntomas compatibles con rabia al momento de la agresión o durante los 10 días de observación sin vacuna que ataca sin provocación alguna y que a juicio del médico tratante presenta alta probabilidad de transmitir el virus de la rabia. Entonces, todas estas características del animal agresor, de que puede tener una alta probabilidad de tener el virus de la rabia, inmediatamente lo lleva a grave, ¿sí? Por esos comportamientos, sea en el momento en que ocurrió la agresión o sea en esos 10 días en los cuales se evalúa el comportamiento. Acá hay una pregunta, dice... Acá hay una pregunta, vamos a leerla. Ejemplo, si el perro tiene un accidente en el momento de recogerlo, ¿será? Para llevarlo a la veterinaria, me muerden, pero tiene vacunas, es conocido y el veterinario refiere que lo mejor es dormir al perro, ahí queda ¿cómo? Bueno, primero, tenemos o pensamos que ese perro, o sea, ahí hay otra agresión, ¿cierto? Hay otra agresión, pero no quiere decir que ese comportamiento del canino haya sido un comportamiento errático salido de contexto. Puede ser porque el mismo veterinario pues no era conocido. Bueno, en fin, ahí se empiezan a evaluar los criterios de esos comportamientos erráticos. Pero el veterinario dice que lo va a dormir porque tuvo un accidente y está muy malito que lo va a dormir antes del periodo de observación. ¿Así sería? O sea, la cuestión es que la agresión ocurrió. Si el perro es observable, ¿qué son los pasos a seguir? Hacer la observación. Y esa observación es de los 10 días. Digamos, si el perro tiene dueño y es observable, pues inmediatamente pues, se clasifica como una no exposición. Pero hay necesidad, porque hubo la agresión, hay necesidad de verificar el perro por los 10 días siguientes, ¿sí? O sea, es importantísima la observación. ¿Por qué? Porque es que en la observación no solo miro yo las características de sus comportamientos, si son o no son erráticos, si son salidos
de lo común que es el animal, sino aparte de eso, puede que pase un carro y lo mate, inmediatamente se convierte en no observable sin haber sido por el virus de la rabia, pero fue por otro tipo de condición y lo convierte en no observable así haya tenido dueño, ¿vale? Entonces, hay que saber tener, digamos, muy bien esos conceptos para hacer esa correcta clasificación. Bueno, vamos en esa clasificación grave, mordedura de cualquiera que sea su número, extensión o profundidad en áreas altamente inervadas o cercanas al sistema nervioso central, como lo son CCC, cabeza, cara, cuello, dedos, manos, pies o genitales causados por un animal de compañía, perro o gato. No observable o callejero. Nuevamente, la condición no observable es exposición. Cuando exista, así sea leve, la agresión y haya sido en genitales, manos, pies, cara, cuello, o cara, cuello, cabeza, inmediatamente se convierte en una exposición grave. ¿Por qué? Porque se entiende que en esta parte del cuerpo hay mayor facilidad para la penetración del virus de la rabia al sistema nervioso central, ¿vale? Exposición grave, mayor probabilidad de transmisión del virus de la rabia, y bueno, aquí nos habla de otras cosas como contacto directo de piel lesionada de una persona por razones de su oficio con tejido proveniente de especímenes. Esos son pues los laboratorios que manejan este tipo de especímenes que pueden tener alta probabilidad de tener virus de la rabia, inmediatamente se convierte en un virus, en una exposición grave, o pues esas formas aerolizadas, como ya lo habíamos hablado, cuando existen en laboratorios de alto nivel de complejidad, manipulación de inóculos considerables de este virus, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues necesitamos vacuna, pero entonces acá viene la profilaxis, que también es importante, y vamos a hablar un poco sobre la aplicación del suero con respecto a las dificultades que se han tenido y que es sabida por todos en la consecución del mismo. Entonces, aplicación de vacuna y suero antirrábico, que son las mismas inmunoglobulinas, como único esquema profiláctico contra la rabia. Lógico, lavado y atención de la herida, según lo establecido en lineamientos nacionales vigentes emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención de personas agredidas por animales potencialmente transmisores del virus de la rabia. Entonces, sabemos que esas inmunoglobulinas en ocasiones son complejas, en muchos sectores del departamento conseguirlas. Hemos tratado de por medio del CRUE, por medio de los municipios, de hacer la consecución, pero es difícil y lo sabemos, pero para esto pues ya hemos dado las directrices de que sí o sí hay necesidad de aplicar la vacuna, y si conseguimos las inmunoglobulinas antes de la tercera dosis, o sea, el 7º día, pues podríamos aplicar esas inmunoglobulinas. De lo contrario, se termina el esquema vacunal y no se aplicarían esas inmunoglobulinas, ¿vale? Pero en lo necesario, de acuerdo a ese tipo de exposición grave, pues debemos hacer lo posible para conseguir este tipo de inmunoglobulinas o el suero. Bueno, vamos a la práctica teórica. Ese perro, ese animal, algunos ya habían visto la diapositiva, se ve bravísimo, saca hasta los colmillos. Y ahí la variable importante, esa variable me dice que no es observable. Al decir que no es observable, ya podemos definir que hay una ¿qué? Una exposición, ¿cierto? Vamos a ver si es grave o leve. Pero dice no observable, ya sabemos que es una exposición. ¿Existe una mordedura? Aquí ya parece un ratón, pero no, es un perro pequeño. Hay una mordedura en dedos o mano superficial, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el diagrama, ¿sí? Este algoritmo que es estupendo. Tenemos los dos grupos importantes, perro o gato o otro mamífero diferente. Para este caso es perro o gato. Perro o gato dice con signos o muerto. No, ¿cierto? No tiene signos o no está muerto. ¿Es observable? No. Entonces me dice, lesión en cabeza, cara, cuello, dedos, manos, pies o genitales. Sí, ¿cierto? Entonces vendría siendo una exposición grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue
la mordedura en los dedos. Bueno, vamos a mirar quién nos puede colaborar para hacer la siguiente. ¿Quién dijo yo? ¿Voluntarios o acá por el listado? Democráticamente. Era una, A a ver la que salga. Doctora Adriana Arenas. doctora Adriana Arenas, ¿está por ahí? ¿Nos acompaña? Si nos equivocamos, no pasa nada. Estamos precisamente retroalimentando, ¿ya? No olvidemos que el valor predictivo positivo está en 0,57, o sea, tenemos que ayudar a que esa cifra aumente para que disminuya ese margen de error que tenemos. Bueno, ¿quién dijo yo? Yo había visto a la jefe Yersorima por ahí. ¿Estará la jefecita? Sí, señora. Es el- Estoy conectada. Bueno, jefecita, mire que ahí está un gato, ¿cierto? Y sacó las uñas. Me dice que es no observable y que tiene un rasguño en pierna. Es una exposición leve. Exacto. Se le ordena vacuna. Vacuna como único esquema profiláctico, ¿verdad? Sí, Vamos señor. a ver, entonces, ¿decimos que fue un gato? Sí, es un gato, no tiene ni signos ni está muerto. ¿Es observable? No. ¿Lesión en cabeza, cara, cuello, dedos? No. ¿Es lesión única? Me preguntan, ¿es lesión única? Sí, es lesión única, ¿cierto? Era un... ¿De lesión profunda? No, ¿cierto? Entonces, esta exposición leve, vacuna antirrábica, esquema posexposición. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es acá. Es, primer variable, si es o no es observable, ¿cierto? Después, el sitio donde fue la agresión. Después me pregunta si esa lesión es única o no. Si es única, me pregunta, ¿es profunda o no? Si no es profunda, es leve, pero si es profunda, es grave, ¿verdad? Entonces, importante, si es o no observable. Punto de la lesión y la calidad de la lesión para hacer esta correcta clasificación. Efectivamente, jefecita, es exposición leve, ¿cierto? Acá tenemos otra vez ese animal con esas muelototas, animal callejero no observable, quiere decir que es una exposición. ¿Quién me comenta sobre este tipo de exposición? ¿Qué clasificación tendría? Voluntario o la UNE. La jefecita, estoy nombrando a las más consentidas yo acá del Grave. departamento. A ver, hágale. ¿Con quién hablo, jefecita? Exposición grave. Rosy. Rosy, exposición grave. ¿Por qué crees que es grave? Porque es profunda. Muy bien, muy bien, muy bien. Y el animal no es observable. Y no es observable. Muy bien. Rosy. Son varias lesiones. No, pues, bueno, ahí vamos a tener una característica, miren. Esta probablemente fue una única lesión y parece como una mordedura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No indica, digamos, las áreas exactas que haya sido, no se toman como una agresión diferente, ¿sí? O una mordedura diferente. La mordedura fue única, que aplicó varios dientes diferentes, ¿cierto? Pero, digamos, la intención fue única. La intencionalidad es la que se evalúa a la hora de saber si es única o múltiple, ¿vale? En este caso es única. ¿Por qué? Porque fue una mordedura aparentemente, pues con toda con todo, pues con los dientes que le alcanzó a penetrar, ¿verdad? Entonces, es grave, especialmente por lo profunda, porque se ven hasta los puntos que se pusieron, ¿cierto? Entonces tuvo exposición de sangre y se requirió de sutura. Les voy a enviar también el último documento que tenemos con respecto a cuáles son los procedimientos de acuerdo al tratamiento necesario, porque ahí nos habla muy bien de cómo poner la sutura, de qué tiempo dejar para que el suero, en el caso de exposiciones graves, penetre y pues actúe de la forma más eficiente. Si ya tiene vacunas el paciente, al cuánto tiempo realizar nuevamente el sistema vacunal o cuál es el sistema vacunal. Todas estas cositas se las voy a enviar ahorita para que las tengan en el lineamiento de atención clínica integral para exposición
rábica y rabia, ¿vale? Ya se los envío para que lo tengan. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque así no solo ahorramos recursos, sino que aparte de eso, pues sabemos cuál es la profilaxis indicada de acuerdo a cada situación, ¿sí? Bueno, exposición grave, ojo, porque fue lesión profunda. Muy bien, jefe. Está acertada. Aquí la foto de pronto no nos ayuda, pero vamos a ver. La parte escrita sí nos ayuda, pero la foto no. El gato, esas uñototas que saca, ¿verdad? Animal no observable como primer característica, dice rasguños en múltiples partes del cuerpo. Rasguños, ¿sí? Se ven como superficiales, pero son rasguños en múltiples partes del cuerpo. Aquí la foto pues, nos muestra solo el brazo, pero como la parte teórica nos dice que en múltiples partes del cuerpo, ¿qué tipo de exposición podrá ser? También es grave. Grave, grave. Ahí la condición no está en la superficialidad, sino en la cantidad de agresiones que hubo, ¿sí? En la cantidad de rasguños. O sea, no quiere decir que un rasguño sea una sola uña, no, sino el zarpazo completo de esa misma motivación de la agresión, ¿sí? Entonces, cuando hubo varios zarpazos, quiere decir que son múltiples agresiones, ¿sí? Entonces acá me dice lesión única, no, cuando es no, pues quiere decir que si no es única es múltiple. Existe la exposición grave, ¿sí? Ah, mire, intencionalidad. Aquí en los dos asteriscos me muestra al lado izquierdo superior cuando el animal agrede solo una vez, o sea, una sola intención, ¿sí? Es la intención, más no la cantidad de las uñas o colmillos que penetre, ¿sí? Exposición grave, lesión única o múltiple, ¿sí? Es la que me da la condición de si es grave o no, ¿sí? Si es única en una parte diferente a pies, manos, cara, cuello o genitales, y es múltiple, es grave. Si es única, sería leve, ¿vale? Tenemos la rata. Esta rata o la ardilla, pero especialmente la rata, me llegó un caso en que me preguntaron que mordió a un niño, a un bebé en la cabeza, y que fue terrible, ¿sí? O sea, el nivel de agresión que tuvo. ¿Qué tipo de exposición puede ser? Una mordedura en dedos. ¿Quién me comenta? Grave. No exposición. No exposición. Escuché la voz de la jefe Gladys Acero por ahí. No exposición. No exposición. ¿Por qué no exposición? Muy bien. Muy bien, ¿cierto? Porque no tiene la capacidad de transmitir el virus de la rabia, ya que tiene atrofia en sus glándulas salivares, ¿cierto? Entonces, ni ellos, ni la rata común, ni la ardilla, ojo, los roedores de gran tamaño como el chigüiro, sí, es solo la rata común, nada chiquitita. Bueno, unas son grandes, pero... Listo, entonces sería, no es un caso de agresión rábica porque no entra dentro de un animal que sea potencialmente infeccioso del virus de la rabia. Ahora tenemos al hermoso cerdito, ¿cierto? Bonito. Dicen que son muy inteligentes. Cerdo de granja, mordedura en pierna. ¿Qué se constituirá? ¿Quién dijo yo? Grave, exposición grave. Grave, sí, muy bien. ¿Con quién hablo? Grave. Sí. Bueno, sí, efectivamente es grave porque es un animal diferente a perro o gato, ¿cierto? Animal diferente a perro o gato, inmediatamente se constituye en una exposición grave, ¿sí? Esos animales tienen que ser, pues, homeotermos, o sea, que pueden controlar su propia temperatura correspondiente, pues, con la temperatura ambiental, ¿cierto? O sea, son mamíferos diferentes a perro o gato, ¿sí? Inmediatamente es, a menos de que sea ardilla o rata común, pero el resto de animales, todos. Me decían, no, pero es que el cerdo fue cuidadito ahí en la casa y eso lo teníamos hasta dentro de la... No, es grave, ¿vale? Entonces, perro, gato, no. ¿Es otro mamífero? Sí. ¿Es ratón o ardilla? No. Exposición grave.
Y ahí me menciona en ese mismo algoritmo, me menciona todo el tipo de especies posibles y más, hay muchos más, que son transmisores del virus de la rabia. Acá, y muchos me dirán, y eso me regañaron una vez en un COE que hubo en un municipio, pero usted ¿por qué pone a esa señora ahí? Que una cosa, se pone porque en realidad hubo la pregunta en una ocasión, ¿cierto? La señora se ve brava, dice agresiva, hubo múltiples rasguños, eso como que hasta penetraron la piel, pudiera ser un hombre, bueno, cualquier persona, otra persona. Entonces, ¿en qué se constituirá este tipo de agresión? Violencia intrafamiliar. Lesiones Correcto. personales. No es un caso de agresión rábica, pero se lo repito, digamos, lo pongo como ejemplo porque fue una consulta que se realizó, ¿sí? Entonces, es importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Para que, pues, se den cuenta. Fíjense que hubo una pregunta hace poco que ocurrieron unos accidentes complejos, bravos, y yo creo que ustedes todos supieron en Bucaramanga y en Girón con respecto a unos perros que pues terminaron en un desenlace fatal en ambos casos, ¿sí? Me llamaron y me preguntaron, no, pues el perro es observable, es tal cosa, y pues yo no he reportado el caso, ¿sí? O sea, de todas formas es una agresión, ¿sí? Puede ser una no exposición, así el desenlace haya sido fatal, escúchenme, así. Lo que pasa es que la crianza de esos perros o la responsabilidad en el tenedor, pues va más allá, ¿sí? De todas formas, hay necesidad de que si tienen su propietario, hay necesidad de hacerle ese análisis por 10 días. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tuvieron contacto con ellos y tenemos que definir si ese comportamiento era el comportamiento normal de ellos o son comportamientos erráticos. Que después tengan otro desenlace por lo ocurrido es diferente, pero ahí tenemos que evidenciar para realizar una clasificación correcta, ¿vale? Entonces, por eso es importante que se hayan trasladado de forma inmediata. Los desenlaces, así como el niño que mordió la rata, pues es terrible porque esas mordeduras son impresionantes, ¿sí? Pero, digamos, no era un caso porque la rata no hace parte. De esa misma forma, pudo haber sido una no exposición con un desenlace fatal, ¿sí? Pero ahí donde está el discernimiento de aquella persona calificada para evaluar esos comportamientos animales y verificar si fueron erráticos o fueron parte del sistema de aprendizaje que pues sus tenedores pudieron llegar a repercutir sobre ellos, ¿vale? Y bueno, no sé si haya preguntas. Vamos a hacer un breve resumen. Vamos a poner el algoritmo. Primero, especie. Doctor, buena tarde. Sí, buena tarde. Tengo una pregunta. Señora. Cuando el médico clasifica el caso, yo notifico la ficha al Civigila, pero en la Secretaría de Salud no brindan la vacuna hasta que el ente territorial no haga la investigación de campo. No, jefe, ustedes nos llaman a nosotros. ¿Qué municipio es? Qué pena, jefe. No lo voy a decir. Bueno, no, tranquila. Pero si ustedes, no lo voy a decir, pero si ustedes, un ejemplo, espera, déjame como terminar el caso. O sea, sí. Porque si dicen que no entregan la vacuna hasta que no hacen la investigación de campo y pasa un mes y no nos llega la investigación de campo y el paciente, no nos llega la investigación de campo y el paciente queda ahí. Yo hago mi nota, se llama Secretaría de Salud, no tengo respuesta de investigación de campo para poder iniciar tratamiento. Entonces, ¿por qué hago la pregunta? Porque ha ocurrido varias veces. Entonces, ¿qué es la observación que yo hago? Ustedes como departamento deberían verificar en cada municipio que eso no pase. Bueno, jefe. ¿Ya terminó, jefe? Sí, señor. Sí, bueno. Existen varios condicionantes o varias variables ahí donde usted me comenta. Primero, si piden que la vacuna se acceda después de la observación, quiere decir que lo clasificaron como observable. Quiere decir que, como observable, y al ser observable,
observable, quiere decir que hay una no exposición, por lo cual no tenemos... No, o sea, ahí se han clasificado como leves y graves. Ok, pero si y se ha es la clasificado orden, como leve o grave, se entiende que el animal no es observable, ¿sí? Entonces, no pudiera haber una investigación de campo si no es observable. Hay necesidad obligatoriamente de que si la IPS no tiene la vacuna por X o Y motivo, se llame o se comunique con el municipio o con el departamento, inicialmente con el municipio, para que por intermedio o gestión de ellos se pueda conseguir la vacuna de forma inmediata, ¿sí? Sabemos que la disponibilidad de las inmunoglobulinas o suero es muy, pero muy escasa en estos momentos. Eso no quiere decir que el tratamiento profiláctico de la vacuna no se inicie, pero sí, al mismo tiempo, paralelo, se debe gestionar esas inmunoglobulinas o suero, ¿vale? Pero entonces no olvidemos que no aplicaría, digamos, una investigación de campo para un animal que no es observable, ¿sí? Digamos, inmediatamente tiene que hacer la profilaxis, ¿sí? Es responsabilidad de nosotros, por eso precisamente, hacer una correcta clasificación. Mire, han ocurrido casos de mordeduras de murciélagos. Ah, no, pero fue un rasguñito ahí de un murciélago en Barranca. Lo atendió uno. Ah, no, venga, le lavamos la herida. Listo. Lo atendió el otro. Ah, no, venga, le seguimos lavando la herida. Y ninguno le aplicó ninguna profilaxis. Porque no tuviera, no. Porque una mala clasificación. El resultado, pues una fatalidad, ¿cierto? Entonces ahí donde vengo la exposición, no, pero es que esa rabia humana ocurre por ahí una vez cada 10 años. Pero imaginen la conciencia del profesional de salud que pudiendo haber hecho una clasificación correcta no la hizo, ¿sí? Otra vez volvemos. Este es, creo que es el único, ustedes me corregirán, el único evento donde casi que el 100% de esa clasificación va a depender de que el profesional de la salud, digamos, tome datos correctos al paciente y haga esa correcta clasificación, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la responsabilidad. Jefecita, no sé si ahí respondí su pregunta o me fui por otro lado. Bueno, otra pregunta. Buenas tardes, yo tengo otras preguntas. Primero, pues nosotros lo manejamos y se nos dijo en los chigüiros, pero de pronto explicarle a la gente, porque muchas veces confunden el chigüiro, fara, tiene varios nombres, con un ratón, un roedor, una ardilla y no les inician manejo, ¿sí? Entonces, a nosotros nos dijeron que era una exposición grave, ¿sí? Sí, sí. Entonces, quería confirmar. Segundo, en el caso de la humana que mordió al señor, ¿sí? ¿Por qué lo notifican? Porque es que ustedes ahí colocan que eso no es un caso de exposición, pero resulta que en la ficha está mordedura por humano. Sí, pero... Entonces, los médicos la notifican. Sí, jefecita, para hacer mordedura de humano, digamos, bueno, ya sabemos los condicionantes, que hasta el momento no ha habido la primera caso de humano a humano que esté, pero que teóricamente es probable, lógico. Pero en este caso tiene que ser que esa persona que mordió sea un caso probable o confirmado de rabia humana. O sea, es rabia humana, ¿sí? O sea, el caso es con alta probabilidad de que esa persona tenga rabia. No de que haya sido... En el caso de un paciente que esté hospitalizado con sospecha de rabia humana, sí se le haría la ficha, porque la ficha da para confusión en el personal médico. Sí, total. Y lo otro es lo de la lesión única. Si vemos el algoritmo, dice lesión única. Uno en la capacitación le explica a los médicos y le dice, no, es mordedura única, ¿sí? Exacto. Pero como el algoritmo dice lesión única, ellos colocan que la lesión es múltiple y como yo no veo al paciente, yo solo notifico la ficha, uno pide el suero, ¿sí? Ya en el momento de aplicar el suero es que uno se da cuenta que es una mordedura única, pero que tiene varios dientes. Exactamente, y de hecho tiene inferiores y superiores. Entonces, esa parte también capacitar más al personal médico o revisar, porque si por lo menos el ejemplo que usted colocó decía mordedura única, ¿sí? Sí. Pero aquí se dice lesión. Y de hecho, eso se ve también con los arañazos, que hay varias, es un solo arañazo, pero sí causa varias lesiones. Entonces sería o completarlo con lesión o mordedura única, ¿sí? Entonces, porque queda la duda.
hay que darles en el algoritmo, lo que pasa es que el algoritmo sí, digamos, pero es muy bueno porque si tú ves esa parte de lesión única, aquí en la parte izquierda superior hay asteriscos. En donde están los dos asteriscos me habla sobre intencionalidad, ¿sí? Intencionalidad. O sea, esa agresión o esa lesión va sobre una única o más intencionalidades. Entonces, digamos, el algoritmo hay que verlo muy bien. A mí se me escapó los primeros días y fue al final el referente a nivel nacional que me dio claridad de eso. Lo mismo en el recuadro derecho superior, me habla sobre, bueno, resulta que el perro, el gato cogió otro perro, lo mordió y lo mató, ¿sí? Entonces, inmediatamente pasa a reclasificarse como no observable, ¿sí? Entonces, son cositas que sí hay que sí de pronto están en el algoritmo, pero hay que detallarse un poco más para poderle dar entendimiento, pero totalmente válido, jefe, porque así y es. otra pregunta, pues pregunta no, un comentario. Sí. Tuvimos el caso de una paciente y luego otra pregunta en relación a los que consultan después de bastante tiempo. Tuvimos el caso de una paciente de área rural, perro observable de la finca. Cuando le hicieron la visita en zoonosis, le dijeron que teníamos que haberla vacunado porque ella vivía en área rural lejana. Y que entonces no entiendo si el perro es de la finca, es observable, está sin signos de rabia, ¿por qué le hacen la recomendación que debemos vacunarla si no cumple con ningún criterio? La observación en esos 10 días es la garantía. Se le hizo la observación. La garantía por encima de cualquier cosa, porque fíjese que el estar o no estar vacunado ni siquiera es una variable para tener en cuenta en el momento de hacer clasificación, ¿sí? Sí, pero esa fue la recomendación del técnico de zoonosis, que porque la paciente vivía lejos, entonces más, que teníamos que vacunarla. Las mordeduras de murciélagos, hace poco me presentó una, son graves, especialmente si son, por ejemplo, en el día, ¿sí? Son comportamientos que el murciélago no debería tener. Entonces, ahí hay un comportamiento errático. Es cuando ese profesional de salud encargado de valorar ese tipo de comportamientos tiene que mirar, tiene que evaluar la zona, tiene que hacer un estudio de campo. Bueno, estos murciélagos, ¿por qué están teniendo esos comportamientos? ¿Sí? Entonces, todas esas son cositas que interdisciplinariamente entre los profesionales tenemos que estar muy unidos para que este algoritmo realmente se dé como debería ser. Y esa observación ha tenido muchos inconvenientes en bastantes de las clasificaciones porque no se hace de la forma correcta como se debería hacer en momentos importantes, ¿sí? O sea, en bastantes eventos que han ocurrido. Bueno, y ya por último, la última pregunta es lo del lavado de la herida. Si el paciente consulta a los 5 o 7 días, porque me han llegado casos en donde la secretaría me manda a llamar o me dice, ¿por qué no se lavó la herida? Pues es que consultó a la semana, a los 10 días. ¿Sí? Bueno, entonces en esos casos. Ahí, como lo habíamos dicho en el protocolo, digamos, una cosa es la infección o reinfección o sobreinfección o múltiples infecciones que pueda tener por diferentes agentes causales, ¿cierto? Y otra cosa es la posibilidad de que el virus de la rabia penetre. Entonces, si hablamos del virus de la rabia penetrando y llegó 5 o 10 días después, volvemos a hacer una valoración de si ese animal es observable o no. Si es observable y pasaron 10 días, pues vamos a observarlo y ver cómo son sus comportamientos y en qué estado general se encuentra. Pero no quiere decir que lo vamos a observar 10 días más, porque ya pasaron 10 días, ¿cierto? O sea, ya debió haber ocurrido la observación. Lo que sucede es que nosotros debemos hacer profilaxis si el paciente llega el día 1. ¿Por qué? Porque reducimos esa probabilidad de que pase de fase 1 a fase 2. Pero si llegó en el día 10 y no ha pasado de fase 1 a fase 2, sencillamente arrancamos profilaxis si es no observable el animal agresor, o sea, el perro o gato. Pero si es observable, damos como que su comportamiento es el común, de que no es agresivo, de que no tiene signos o síntomas de rabia, y entonces sencillamente damos como que ese periodo ya hubo observación, ¿sí? Pero siempre y cuando sea observable y en el momento de esa observación, pasados los 10 días, esté en buenas condiciones el animal agresor. Lida Lancheros y Ana Isabel. Lida Lancheros. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Por favor, un caso que nos llegó, un niño de 8 años, residente en un conjunto, ¿sí? Sí. Es arañado por un perro. Sí. La mamá en su momento pues hizo el lavado de la herida, pues una mujer pues con desinformación lavó la herida y dejó así. El niño nunca consultó, nunca lo llevaron a nada. Le preguntó a la dueña del perro pues que si tenía las vacunas, la señora le dijo que sí, pues la señora no conocía muy bien el carnet, pues le mostraron un carnet, ella decía que sí, que ella vio que tenía la vacuna de la rabia y ya. No, después consultó con el niño y pues nosotros ahí en ese caso realmente pues ya después de casi 20 días Sí. Bueno, no supimos qué hacer, de verdad. En ese caso, partimos de la condición de que hubo una agresión, o sea, existe evento 300, ¿verdad? Habría que notificarlo, sí, y habría que poner, digamos, las instituciones a que hagan la observación del canino, ¿sí? O de la verificación de que esté en buenas condiciones, independiente de que hayan pasado los 20 días. ¿Por qué? Porque dijimos ese periodo de incubación, ¿sí? Puede ser hasta 60 días, pero puede ser de un año o más, ¿sí? Dependiendo de qué, cantidad de binóculos, sitio de agresión, respuesta inmunitaria del huésped, bueno, en fin. Pero es necesario de notificarlo y es necesario de hacer esa observación del canino. En muchas ocasiones se presentan dos cosas. Uno, que el animal termina siendo no observable porque lo esconden para que la mayoría de personas piensan que es que lo van a matar, ¿sí? Que le van a hacer algo al perrito y entonces van y se lo llevan para la otra parte. Igual es no observable. Pero hay que tratar de decirle a las personas, uno, que es necesario evidenciar el animal, que no es que se le vaya a matar, que es que se va a mirar en qué condiciones está. Y dos, de decirle que es necesaria esa profilaxis, que puede que no ocurran muchos eventos de rabia, pero no ocurren precisamente porque la profilaxis es buena y porque este tipo de clasificación y el tipo de profilaxis es efectiva, que es mejor uno prevenir a tener que tener un desenlace fatal. Hay que saberle decir a los pacientes, porque muchos, no, eso ya no me pasó nada, eso no me aplique nada, eso una cosa a otra, y al final terminan, si al caso, poniéndose una vacuna, pero no el esquema completo, ¿sí? Sí es, o sea, para el caso de lo que nos compete a nosotros como UPGDs, sí es un evento 300, sí es un acto de agresión, y habría que valorar, dependiendo de las características del animal, si eso no es observable, ¿sí? Bueno, doctor, y si en ese caso no es observable, si el perro se lo llevaron para una finca y no volvió a estar más en el conjunto residencial donde ella estaba, ¿ahí qué se hace? Entonces, de acuerdo al algoritmo, entramos a mirar cuál es el tipo de lesión, ¿sí? Si la lesión fue superficial, el sitio de la lesión, y lo clasificamos como no observable de acuerdo a las características de esa agresión. Sitio, cantidad y calidad de la agresión. Cuando hablo de calidad, es profundidad de la agresión, ¿sí? Entonces, ya entramos a evaluarlo como si fuera no observable. O sea, se convertiría en una exposición. Ok, sí, fue en la pierna, superficial. Okay. Entonces sería una exposición leve, siempre y cuando pues sea una única arañazo o una única agresión, ¿sí? Mejor dicho, una única intención, es la palabra correcta. De igual toca vacunarlo. Sí, claro, sí, porque se convierte en una exposición, ¿sí? Entonces ahí el documento que les voy a decir después es, bueno, después volvió y lo mordió precisamente en el mismo lado, o el mismo perro, otro perro, o hubo otra agresión. Entonces ya el esquema nos dice, bueno, pero fue antes de los 3 meses, entonces no hay que aplicar nuevamente tratamiento. Pero fue 3 meses después. Bueno, entonces le aplicamos en el día 0 y en el día 3. ¿Sí? O sea, empezamos a evaluar de acuerdo a lo que nos indican los lineamientos, pero es importante saber que para este caso sí viene siendo una exposición. Doctor, una pregunta. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? Por lo menos que usted, por lo menos no sé si existe un tiempo donde digan, no, ya, ¿para qué vacunarlo? ¿O se puede vacunar así hayan pasado 1 mes, 2 meses? Sí, no olvidemos que ese periodo de incubación, que depende de las características o variables de cantidad de inóculos, sitio de donde hubo la agresión,
características del huésped, cantidad de agresiones, pues son los que al final me van a indicar esa reunión de características, me van a decir probablemente cuál es el tiempo de incubación del virus. Y en ese término de esa fase 1, pues vendría pudiendo estar hasta años, ¿sí? En un caso que hubo, me acuerdo tanto, una agresión, bueno, me acuerdo de las características que hubo una agresión, el animal al final se mandó al laboratorio el espécimen y salió negativo, ¿sí? Para el virus de la rabia. Entonces decía, bueno, pero entonces nunca más en ese momento no teníamos como que ni vacuna ni inmunoglobulinas. Bueno, le creo de pronto que me hayan dicho que no tenía ni inmunoglobulinas, pero vacuna sí la podemos conseguir, ¿sí? O sea, gestionándola. Y dijeron, pero bueno, igual el examen salió negativo, pero hay que entender, y todos los profesionales de pronto no lo entienden, pero sí de pronto los que están metidos en laboratorio, y eso lo vivimos con el COVID, en especial cuando hacíamos las RT-PCRs para evaluar la presencia del virus, que dependía de la calidad de la muestra, dependía de la conservación de la muestra, dependía de que el laboratorio que desarrollaba la muestra tuviera la capacidad de hacerlo. O sea, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de virus fuera del huésped, pues no tienen el potencial, muchos de ellos, de conservarse, ¿sí? Entonces, el que el cerebro o esto haya salido negativo en el animal no es una condición que nos garantice que no pudo haber existido una agresión de un animal potencialmente infeccioso del virus de la rabia. ¿Sí? Entonces, y eso ya habían pasado, porque para que el laboratorio nos dé a veces unas muestras, unos resultados, no es un día, ni dos, ni una semana, ni un mes, a veces es bastante, ¿sí? Entonces, ustedes lo saben. Entonces, así haya llegado muchos meses después, hay necesidad de evaluar esa clasificación, ¿sí? Hay necesidad de evaluar esa clasificación, porque ese tipo de resultados no me garantiza que realmente no hubo presencia del virus, ¿sí? Gracias. Una última pregunta, por favor. ¿El esquema de vacunación es el mismo de niños igual al de adultos? Sí. O sea, ¿en qué difieren? Dependiendo de la edad, en el punto de la aplicación, y difieren también en la cantidad de dosis, pero no es por ser niños o no, sino es por características ya, digamos, patológicas que tenga la persona la cual fue agredida, por ejemplo, inmunosupresión. Entonces hay necesidad de pronto de evaluar el esquema y la necesidad de ampliar ese esquema en una dosis más, ¿sí? Doctor, una última pregunta. En la aplicación del suero antirrábico, el protocolo indica que la mitad intramuscular y la mitad alrededor de la herida. Pero si la herida es en los dedos de la mano de los pies, 4 frascos, ¿cómo los aplicamos? O sea, la cuestión es aplicar la dosificación distribuida. No necesariamente tiene que ser mitad y mitad, sino es garantizar que la herida tenga, digamos, el suero abarque todos los componentes de la herida, ¿sí? Todos sabemos que las inmunoglobulinas que tienen son los anticuerpos, ¿cierto? Ellos van a actuar directamente sobre el posible inóculo. Y la vacuna, que es lo que tiene un antígeno, que va a hacer que el cuerpo responda contra ese virus y produzca esos anticuerpos. Por eso es que después del séptimo día, que es la tercera dosis, se supone que el cuerpo tiene esos anticuerpos y por eso es que esto no es viable aplicar las inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas es para que actúen directamente sobre el virus y puedan tener una reacción. Y hay que tratar de abarcar en lo más posible y por eso es que el protocolo que le voy a dar ahorita me da indicaciones de que no suturen antes de 2 a 24 horas, digamos, si la herida o la exposición es grave, ¿sí? Pues, es considerable, no suturen para que alcance a penetrar esos anticuerpos y puedan tener una eficiencia sobre el virus, ¿sí? Pero ya se los envío, ahí está súper específico, son 45 hojas que hay que comérselas completicas para el caso de hacer una profilaxis correcta, ¿oyeron?
tardes, Listo, tengo una pregunta. algo. Señora. Doctor, buenas tardes, tengo una pregunta. Llegado Sí. el caso cuando los pacientes pues no son muy juiciosos con la asistencia para la aplicación de la vacuna y por ende pues el adecuado esquema, le coloco un ejemplo. Le hablo de parte pues del Hospital de Lebrija. Mucho gusto, mi nombre es Stephanie y soy la jefe de urgencias. Como Lebrija es una población donde la mayoría de usuarios son rurales, pues ellos no es que no puedan, sino a veces se les dificulta la ida hasta el hospital. Entonces, pues como que no cumplen con el esquema. Entonces, digamos, no van a los 3 días, que es la segunda aplicación, sino me llegan la semana después. ¿Sí? Sí. En esos casos, ¿hay algún inconveniente con aplicar la vacuna? O pues, según la explicación que usted está dando ahorita, no hay inconveniente, pues no depende del tiempo, sino de como tal la clasificación del caso. Sí, pues es que el esquema se ha dado como recomendación para que el cuerpo a su vez pues responda. O sea, ese esquema como tal pues no tiene una memoria a largo plazo como otras, tipo de vacunas, ¿cierto? Que pueden durar 20 años, pueden durar 10 años. Digamos, en su máxima expresión, la producción de anticuerpos dura 3 meses y por eso es que recomiendan dos dosis después de los 3 meses cuando hay otro accidente. Pero para este caso, si llegan extemporáneamente, hay que de todas formas tratar de hacer la gestión para que este esquema sea aplicado en los días que el protocolo me menciona. ¿Por qué? Porque hay que neutralizar a toda costa el virus, ¿sí? Si esa gestión definitivamente no se da, de todas formas hay que acabar el esquema. Hay que acabar el esquema, pero en su mayoría hay necesidad para que el cuerpo responda de forma idónea contra el posible virus que exista, ¿sí? Que exista o que haya penetrado. Y por eso es la necesidad de que sea en los tiempos que el protocolo me lo exige, ¿sí? Porque pues son vacunas que realmente han sido experimentadas de acuerdo a diferentes tiempos y que dan que su eficiencia sea de acuerdo a este tipo de dosificación en esos tiempos que establecen. Lógico que hay que terminar el esquema si ya definitivamente se desaparece. Todo está, por un lado, en la gestión que pueda uno llegar a hacer y por otro lado, en la conciencia que le trate uno de influir al paciente. Porque hay pacientes que definitivamente dicen, no, yo estoy bien y no me vacuno y nadie lo saca de ahí. ¿Sí? Pues ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, ojalá que en unos mesecitos ese valor predictivo positivo que estamos fallando para exposiciones leves esté en 1, o sea, Silvia, estemos también. perfectos. Silvia, Silvia tiene una pregunta. ¿Silvia? Sí. Silvia, ¿tienes una pregunta? Buenas tardes para todos. Más que una pregunta, es nuevamente esa preocupación que nos asiste a nosotros desde Bucaramanga y es en la medida que han ido aumentando las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y vemos que este año pues estas agresiones son de tipo grave, estas exposiciones y que pues aún tenemos pacientes que se nos están quedando sin recibir el tratamiento completo debido a la escasez de suero. Yo entiendo que pues es un tema que se le sale de las manos a vigilancia epidemiológica, pero sí queremos dejar, aprovechando que acá hay varias UPGs, como la inquietud nuevamente que ya se la habíamos manifestado en el COE provincial, es esa necesidad que tenemos nosotros como entidad territorial de poder entregarle de manera oportuna a las UPGs este suero que se está requiriendo. Dado que pues acá llegan pacientes de no solamente de Bucaramanga ni del área metropolitana, sino de otros municipios del departamento que pues están quedando sin recibir pues su suero. Y actualmente es el caso que con Clínica Chicamocha, acá está la jefe Yarsorima que no me deja mentir, tenemos 3 pacientes que no se les ha podido aplicar el suero. Sí, totalmente. Era eso. Totalmente cierto, Silvia, muchas gracias. Eso es como también un llamado de atención para que entre nosotros mismos podamos colaborarnos
aquellos que de pronto no tienen la disponibilidad de esas inmunoglobulinas, y vemos como en el caso de la mordedura de un murciélago que hace poco ocurrió en uno de los municipios, podamos contribuir a poder suministrar esa inmunoglobulina. Y eso pues compete tanto a entes territoriales como a las mismas UPGDs en ese sentido colaborativo. Mil gracias. No sé si tengan otra pregunta antes de que nos abandone nuestro compañero Hernán, pero mientras tanto, mientras piensan si hay alguna dudita adicional, es referirnos precisamente a que esta capacitación ya la habíamos dado en las capacitaciones de nuestros municipios de los jueves. ¿Por qué la volvimos a dar y por qué en martes? Precisamente porque estamos observando la mala clasificación que aún hay en algunas UPGDs por algunos de nuestros profesionales de la salud, en donde hay muchas no exposiciones que están entrando como exposición leve y exposiciones graves. Entonces, esta capacitación virtual la estamos grabando, la queremos hacer llegar a todos los asistentes y estos, a su vez, a cada uno de sus UPGDs y a cada uno de sus médicos. Por favor, prioricen, precisamente por lo que estaba mencionando Silvia, la escasez que hay desde Ministerio de Suero. Sin embargo, pues tanto la coordinadora PAI, que es la que está encargada de la distribución de suero y vacuna antirrábica, ella está muy pendiente también pidiendo, inclusive con otros departamentos se está tratando de ayudar a gestionar. Pero debemos, como municipios, tenemos esa responsabilidad grandísima de capacitar a nuestros profesionales de salud de nuestras UPGDs para evitar que se gaste inoficiosamente de pronto un suero en un caso que no es exposición. Y se han identificado no uno ni dos, sino muchísimos. Entonces vamos a empezar con ese primer filtro, a echarle flores a este algoritmo. Este algoritmo debe estar en cada estación de urgencia, en cada servicio de urgencias que tengan ustedes en sus municipios. Cada uno de sus médicos lo debe tener a la mano porque es muy sencillo, muy práctico, y ya con las dudas, lo que nos decía la jefe, lo que dice lesión única y no de pronto agresión, eso ustedes se los van a aclarar a cada uno de sus profesionales de salud, pero ahí tienen a la mano la herramienta para una clasificación óptima de todo lo que es agresiones o exposiciones rápicas. Tan pronto tengamos el video, se los estaremos haciendo llegar. Cualquier duda, ustedes saben que pueden escribirle al doctor Hernán Villamizar o me pueden escribir a mí o inclusive por el grupo de Civigila, y con gusto nosotros estaremos apoyándolos, ya sea de este evento o de cualquier otro evento que se presente. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Sí, gracias. Doctor Hernán, una pregunta. Usted nos habló de compartirnos un documento de más de 40 hojas. ¿Usted lo envía por el grupo de Civigila, por favor? O se los comparto acá y también por el grupo. Yo lo comparto por el grupo y usted trate de compartirlo por el chat. Para los que no están de pronto en el grupo de Civigila. Gracias. No me cuelguen para podérselo compartir, ¿oyeron? Aprendemos a compartir y ya. Entonces, chat. Aquí. Desde acá. Sí, adjuntar. Ingeniero Vicente, ¿usted de allá del directo puede adjuntar un documento? Ya mismo voy a compartirlo igual por el grupo de Civigila. Y si no, ustedes me imagino que todos ya relacionaron sus datos en la lista de asistencia. A los correos que están ahí, les vamos a hacer nosotros llegar tanto la presentación como el video, como los lineamientos de atención clínica integral para la exposición de la rabia. Ok, doctora, intentaré anexarlo desde acá. Gracias, Inge. Ya se la envío yo a Lynn. Gracias, doctora. Quedamos entonces atenta al correo que nos llegue los lineamientos y todo. Mil gracias. Listo. Ya lineamientos ya está por Civigila. La presentación también la volvemos a compartir por Civigila. Y quedaría pendiente entonces sería de pronto las OPGs que no estén en el grupo de Civigila, nosotros se lo enviamos por correo y la presentación como tal, la grabación.
Regáleme, usted tiene WhatsApp abierto, comparta la presentación por si vigila. Doctora Diana, no, el documento es muy pesado para pasarlo por el anexo de la videoconferencia. Listo, perfecto. No sé si alguno de nuestros compañeros del equipo ERI tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Por ahora no. Gracias. Listo, gracias, Doc. Bueno, no siendo más, les agradecemos a todos. Creo que hubo así como una participación muy interesante. Pues yo quería como que no aceptar casi que a más gente, pero sí quedamos un poquito cortos, pero les agradecemos inmensamente a ustedes el haber participado. Estaremos en contacto para enviarle la grabación. 1 hora 32 minutos hasta ahora, entonces es pesadita, entonces miraremos, o si no, el ingeniero clave que tenemos nosotros acá la subirá a YouTube y les mandaremos el link de YouTube, pero les hacemos llegar todo. Y a las personas que son de instituciones de salud que no están en el grupo de Civigila WhatsApp, les estaremos enviando a los correos electrónicos toda la información. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo grande. Ya saben que cuentan con el equipo de epidemiología para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Doctora Dianita, llegamos aproximadamente 220 participantes durante todo el proceso. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Que pasen buen día. Gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Gracias, Hernán. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Félix. Con gusto. Chao.